Bienvenidos a este crucero por la bahía de La Coruña. A la izquierda, esas altas murallas con densa arboleda son los jardines de San Carlos. Ahí es donde se encuentra la tumba del general británico Sir John Moore, mortalmente herido en la batalla del Viña el 16 de enero de 1809. En el centro, el conocido como el Balcón de los Enamorados, y justo debajo las antiguas murallas de defensa de la ciudad, con las puertas del Clavo, la de la Cruz y la de San Miguel, desde donde partió Carlos I para ser nombrado emperador en Alemania. Al lado, el edificio color blanco era el antiguo hospital militar, hoy en día remodelado y perteneciente a la sanidad pública. Alsergas es un centro de especialidades que se llama Aventi Lago. Mira, queda por una, 2, 3, 4, 5. A la izquierda, el castillo de San Antón, que junto con nuestra heroína María Pita y otro castillo ya desaparecido, el de San Diego, que se encontraba justo frente a la derecha, defendieron a la ciudad de La Coruña de la invasión de los piratas ingleses comandados por Francis Drake. Igualmente, prisión y fortaleza militar, al mismo tiempo que isla, hoy en día ya es un museo arqueológico que nos enseña la cultura y orfebrería de los castros gallegos. Entre estos dos castillos también se extendía una cadena flotante metálica en la que se amarraban unos troncos para dar flotabilidad y se cerraba el puerto. Cuando los barcos enemigos querían romper por sorpresa en este puerto, los sorprendidos eran ellos ya quedaban parados encallados encima de la cadena, cañoneados desde ambos extremos. Quiere abrigo a pie de la manta, para confiar este puerto la tranquilidad de los temporales. Si no fuera el abrigo del dique, los grandes buques que amaban el sinestro no podrían estar en como podían la marra. Son de 1.336 metros, con conferencias y una profundidad de 10 metros. De niebla escuchar a 13 kilómetros y medio. Si se quiere subir a su parte más alta hay que subir 234 escalones y desde el nivel del mar son 119 metros de altura. En 2009 fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La playa que se encuentra a sus pies es la playa de San Amaro. Pero a la izquierda, ya al fondo del todo, el último trozo de costa que se puede observar de un color un poco más claro, con unas construcciones
embarcaciones blancas y amarillas es el nuevo puerto exterior de la ría de Ferrol. De ahí a la derecha ya se entraría en Ferrol. Ahora mismo en esos muelles se descarga mucho carbón para una central térmica cercana a de As Pontes de García Rodríguez, que está a unos 30 kilómetros de Ferrol, y utiliza todo ese carbón como combustible para así producir electricidad. También tiene una línea regular de contenedores y se exporta mucha madera de eucalipto hacia Portugal. Seguimos la costa desde Ferrol hacia aquí, a medio camino, en el acantilado, también se puede ver una mancha de color blanco, es eixo blanco. El nombre viene dado porque esa mancha es de cuarzo, y el cuarzo en gallego se dice seixo. Ahí también durante mucho tiempo hubo un emplazamiento militar con cañones para defender la entrada de este puerto, pero hoy en día esos cañones se encuentran en el fondo del mar a unos 15 metros de profundidad. Si la punta de seixo blanco dobláramos a la derecha, entraríamos en la ría de Ares, Sada y Betanzos. Ahí también se encuentra una famosa piedra local, a Pedra da Marola, que han dicho que o que pasó a Marola, pasó a mar toda. En el monte cercano se ven dos faros de color blanco, es la enfilación o entrada de Punta Mera, o más conocida como el Canal del Oeste. Los grandes buques, cuando entran en este puerto, tienen que seguir esa enfilación viendo los dos faros en línea recta y haciendo una sola figura, como si apuntara una escopeta. Ya que se desviaran del rumbo, pegarían en unos bajos o piedras que hay fuera llamados las yacentes y se hundirían. Detrás, el pueblo y la playa de Mera, muy visitada por su tranquilidad, tanto por embarcaciones deportivas como bañistas. Esa tranquilidad se le ofrece este monte que le abriga tanto del mar. Estaba bien comunicado, solo se podía acceder a él mediante una embarcación auxiliar o bien a pie cuando bajaba muchísimo la marea. Hoy en día ya está comunicado permanentemente por medio de un puente. Fue propietaria de este castillo la escritora Emilia Pardo Bazán y hoy en día es un aula de la naturaleza que depende del Ayuntamiento de Oleiros. Es de planta baja con un faro en el tejado. Aquí antiguamente, cuando los barcos venían de América, tenían que fondear en esta bahía para pasar la cuarentena. A la gente enferma la llevaban a este lazareto antes de entrar en puerto. De color amarillo, que en la mitad del muelle, entre los dos petroleros, los grandes buques que vienen cargados con crudo se descargan y se bombea a la refinería a unos pocos kilómetros de aquí. Una vez acabado todo el proceso refinado, los componentes y derivados vienen de vuelta y se almacenan en los depósitos de allá al fondo a la izquierda de color blancos y verdes para una futura redistribución. Ahora entramos en el muelle comercial más conocido como el Centenario. Los montones de piedra es cuarzo procedente de unas canteras cercanas que se exporta para Europa, para la fabricación de los recubrimientos de los electrodos, para las máquinas de soldar y para mezclar con el aglomerado asfáltico en climas adversos. Aquí también se descarga mucho cereal, semilla de algodón y soja que se almacena en las naves del fondo de tejados verdes, ya que si estos productos se mojaran, se perderían. Y este mercante está dejando maíz en este puerto.
Ahora a la derecha y de color blanco se pueden observar las famosas cristaleras de la Marina. Son del siglo XIX y dan a Ciudad La Coruña el sobrenombre de la ciudad de cristal. Y en esas carpas de la izquierda se almacena cristal. Ahora nos encontramos en la antigua dársena pesquera de este puerto. De frente, sus soportales de color azul eran la antigua lonja más conocida como el Muro. Hoy en día ha quedado en desuso y constituida por el edificio a la derecha, aquel gris y alargado, que se lleva en subasta todo el pescado y el marisco que pesca esta flota, una de las más importantes de Europa en ventas de pescado fresco.